Un hombre camina 4 kilómetros al norte y luego 6 kilómetros al oeste. Encuentre la magnitud del desplazamiento resultante y su dirección. Vamos a ver que la solución de este ejercicio es realmente sencilla. Lo primero entonces vamos a ver cuál es el concepto que vamos a utilizar acá para la solución del problema. Y aquí fácilmente vemos que vamos a usar suma de vectores por el método gráfico. Y adicionalmente vamos a ver el cálculo matemático final recurriendo al triángulo de Pitágoras. Eso es básicamente. Bien, ya definido el concepto que vamos a utilizar para la solución del ejercicio, entonces vamos a plantear el problema. Y entonces siempre es importantísimo en este tipo de problemas hacer un gráfico y finalmente ver qué ecuaciones nos ayudan en la solución numérica del ejercicio. Entonces el ejercicio aquí básicamente nos dice que nosotros tenemos la siguiente situación. Vamos a dibujar la situación. Nos dicen que un hombre camina 4 kilómetros al norte, es decir, se dirige con rumbo norte 4 kilómetros y luego camina 6 kilómetros al oeste. Nos preguntan cuál es la magnitud del desplazamiento resultante y su dirección. Pero primero que todo vamos a recordar el concepto de los puntos cardinales y cómo están ubicados. Entonces recordemos que aquí tenemos el norte, aquí tenemos el sur y perpendicular a ellos van a estar el este y el oeste o W o western en inglés. Muy bien, con esos 4 puntos cardinales nosotros podemos entonces fácilmente darle la dirección a cualquier punto en el espacio bidimensional o en un plano cartesiano, como en este caso, porque si ustedes se dan cuenta, eso no es más que un plano cartesiano. Entonces vamos a ver en el desarrollo del ejercicio cómo es que nosotros podemos realizar eso. Entonces vamos a arrancar de un punto cualquiera, de un origen. Obviamente la persona arranca del origen, de cualquier punto que lo llamamos el origen. Vamos a decir acá, camina 4 kilómetros al norte. Entonces la persona va a caminar 4 kilómetros al norte, es decir, se va a desplazar 4 kilómetros al norte. Entonces vamos a suponer que camina 4 kilómetros al norte en esta dirección, ¿cierto? En dirección norte. Va a caminar 4 kilómetros para ser consecuentes con los puntos cardinales. Entonces arranca de aquí el origen y va hacia el norte 4 kilómetros. Una vez termina de recorrer los 4 kilómetros, nos dicen que ahora recorre 6 kilómetros. Entonces se viene 6 kilómetros hacia el oeste, es decir, en esta dirección. 6 kilómetros en dirección oeste. Ese es básicamente entonces el recorrido que hace la persona al caminar 4 al norte y 6 kilómetros al oeste. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud del desplazamiento resultante? Resulta que sumar vectores no es lo mismo que sumar cantidades normales, cantidades escalares. No es lo mismo que sumar 4 más 6. Si usted le pregunta la resultante de eso no va a ser 10. Vamos a ver que es una cantidad que por ser un vector tiene magnitud y tiene dirección y efectivamente eso es lo que nos pregunta el problema. Entonces, básicamente la resultante de esos dos vectores es como si la persona arrancara del punto O del origen y fuera hasta el punto final en el oeste. Entonces, lo que va a hacer es esto. Es equivalente a tener ese desplazamiento. Es decir, esta sería la resultante. Puesto que esa resultante es un vector que tiene magnitud, dirección y también tiene un sentido, ¿no? Muy bien, recordemos eso. La pregunta es cómo calculamos esa magnitud y esa dirección. Vamos a ver que es fácil, muy fácil. Entonces, para calcular la magnitud vamos a recurrir a un concepto básico y es al concepto del triángulo de Pitágoras. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros tenemos un triángulo de Pitágoras, porque lo que tenemos ahí es un triángulo de Pitágoras, Pitágoras nos dice que la hipotenusa, en este caso la magnitud del vector resultante r, la magnitud, va a ser igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de los catetos, que serían 6 kilómetros y 4 kilómetros. Entonces sería 4 kilómetros al cuadrado más 6 kilómetros al cuadrado. Y el ángulo, ¿cómo calculamos entonces el ángulo? Entonces vamos a calcular este ángulo, el ángulo alfa, que es el que me da la dirección con respecto al origen. ¿En qué dirección se está desplazando con respecto al origen de donde él partió? Entonces, aquí hablamos de las funciones trigonométricas. Y entonces decimos que la tangente de ese ángulo alfa, ¿a qué es igual? Al cateto opuesto, que son 6 kilómetros, sobre el cateto adyacente a ese ángulo, es 4 kilómetros. Recuerden, por definición, la tangente de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto a ese ángulo alfa que acabo de dibujar ahí es 6 kilómetros, es el cateto opuesto al ángulo.
Y el cateto adyacente, es decir, el cateto que forma parte del ángulo con la hipotenusa o con la resultante, es 4 kilómetros. ¿Sí ve lo fácil que es? Muy bien. Ya está planteado el problema. Ya la solución numérica va a ser muy fácil. Entonces, una vez planteado el problema, pasamos a la solución numérica. Entonces, hacemos los cálculos respectivos. Vamos a ver qué nos da. La magnitud de la resultante va a ser 4 kilómetros al cuadrado. Eso nos va a dar 16, 4 por 4, 16 kilómetros cuadrados, más 6 por 6, 36 kilómetros cuadrados. Luego, 16 más 36, eso va a ser 52 kilómetros cuadrados, la raíz cuadrada de eso. Note que la raíz cuadrada de kilómetros al cuadrado me queda kilómetros. Efectivamente, la distancia recorrida se debe dar en kilómetros, ¿cierto? Note lo importante que es tener en cuenta que la ecuación sea dimensionalmente homogénea y no haya errores en esa parte. Acostumbrémonos siempre a revisar eso. Entonces, la raíz cuadrada de 52, ¿cuánto sería? Vamos a ver. 52 raíz cuadrada da 7.211. 7.211 kilómetros. Entonces esta es la magnitud del desplazamiento. ¿Ok? Eso es. Ahora vamos a ver el ángulo o la dirección. Para calcular el ángulo, entonces recurrimos a la función trigonométrica tangente, como ya lo definimos. Tangente de alfa va a ser igual a 6 kilómetros sobre 4 kilómetros. Kilómetros y kilómetros se van a anular. Y nos queda 6 sobre 4 daría 3 medios, eso es equivalente a 1.5. Tangente de alfa es igual a 1.5, pero lo que nosotros necesitamos acá es el ángulo. Entonces el ángulo va a ser el inverso de ese valor, es decir, tangente a la menos 1. Algunos estudiantes me han preguntado qué significa ese tangente a la menos 1. Es el inverso de la tangente o la arcotangente, como también en algunos textos de trigonometría o algunos profesores enseñan eso. Entonces el inverso de la tangente de 1.5 y eso nos va a dar el valor del ángulo. Vamos a ver que es muy fácil. Allí en la calculadora, entonces ustedes tienen lo siguiente. Van a colocar el valor de 1.5, van a oprimir la tecla invertido y tangente. Fíjese que aparece de una vez tangente a la menos 1. No, te voy a devolver la situación. Si yo quito el invertido me da la tangente simplemente. Pero si yo oprimo el invertido automáticamente me da la opción de tangente a la menos 1, que es lo que quiero. Es el inverso. ¿Ok? Entonces tangente a la menos 1 me da 56.3 grados. Entonces note, arcotangente del ángulo. ¿Sí ve? Arcotangente. Muy bien. Entonces 56.3 grados. Entonces alfa 56.3 grados. Ese es el ángulo, pero nosotros necesitamos es la dirección. Entonces la dirección va a ser 56.3 grados noroeste. Esa es la forma correcta para expresar ese ángulo, esa dirección. Entonces dirección del desplazamiento. ¿Ok? Entonces note que es muy fácil. 56.3 grados al norte del este. Vámonos al triángulo. Note el punto. Mire los puntos cardinales. El vector está en esta posición. Voy a dibujárselos acá en rojo para que no se confundan con eso. 56.3 grados es más o menos así. Este fue el ángulo que calculamos, note. Alfa. El ángulo se mide con respecto al norte. Noroeste, 56.3 grados. Entonces, noroeste, al norte del oeste. ¿Ok? Entonces, fíjese que es muy fácil calcular esa dirección para ese desplazamiento. Entonces, note. Calculamos el ángulo y con el ángulo ubicamos allí donde es que estamos pintando el triángulo, dibujando el triángulo de Pitágoras y ubicamos noroeste o sureste o lo que sea. ¿Ok? Bien. Finalmente, el cuarto punto es evaluar las respuestas que obtenemos. ¿Para qué? Para verificar que eso tenga lógica, tenga sentido, que no sea un disparate lo que estemos haciendo, ¿verdad? A veces cometemos errores en algún cálculo, cosas de esas, todos somos humanos y nos equivocamos, pero si nos detenemos a evaluar las respuestas hay menos probabilidad de que cometamos errores y que las unidades sean consistentes. Es decir, que si la distancia nos debe dar en kilómetros o en metros, no nos dé kilómetros cuadrados o kilómetros cúbicos, porque eso son unidades no de longitud, sino de área o de volumen, en el caso de los metros cúbicos. ¿Ok? Bien, eso es lo importante. Bien, me agrada muchísimo compartir esta información con ustedes. Sigan adelante con sus estudios, sigan apoyando este proyecto. La idea es cada día tener más videos con más temas. Les pido paciencia a aquellos que me solicitan cosas, pero que me demoro un poco en responder. Me agrada muchísimo. Les deseo muchos éxitos en sus estudios. Los veo pronto. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com.